Hola, buen día, bienvenidos a este su canal. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de enfermedades a nivel inmunológico y vamos a hablar de las hipersensibilidades. Quiero aclarar que este material que voy a utilizar fue donado y se pidió permiso al gran maestro Alejandro Escobar, que hace algunos años falleció y que básicamente él era el maestro en esta área de alergia e inmunología. Para hablar un poquito acerca de las respuestas inmunológicas y entender las enfermedades a las cuales nos vamos a referir, debemos de entender primero que cuando hay una respuesta ante un antígeno, tenemos diferentes magnitudes. Es decir, tenemos respuestas cuya magnitud es baja y respuestas cuya magnitud es elevada. Y también tenemos respuestas que pueden ser incluso contra el propio huésped. En ese sentido, nosotros podríamos decir que aquellas que tienen una magnitud baja, nos pudiéramos estar refiriendo posiblemente a una inmunodeficiencia y más que una baja magnitud, a una ausencia de una respuesta o una alteración de esta respuesta. Mientras que en el caso de las hipersensibilidades, nos estamos refiriendo a cuando este tipo de reacciones son exacerbadas, son descontroladas, son exageradas y cuyos mecanismos hablaremos más adelante. Y por supuesto, aquellas respuestas en las cuales el, el mismo sistema inmunológico ataca a su huésped y este tipo de enfermedades las estaremos asociando hacia las autoinmunidades. En el caso de las hipersensibilidades, por supuesto encontramos reacciones de tipo cutáneo, en donde, dependiendo de la característica, nosotros las podemos clasificar al menos en cuatro. Veremos que hay otro tipo de clasificaciones más adelante. Sin embargo, las más caracterizadas, por ejemplo, son al menos por tiempo. Son aquellas que se definen como inmediatas, mediatas y tardías. Aquellas inmediatas aparecen en los primeros minutos. Las manifestaciones principalmente son a través de ronchas, edemas y presencia de anticuerpos de isotipo IgE, mientras que las mediatas requieren un tiempo mayor, aproximadamente de 5 a 7 horas, mientras que las tardías llevan hasta 24 o 48 horas en ver este tipo de manifestaciones. Por supuesto, los elementos y la participación de los mediadores, así como los elementos celulares y humorales, son diferentes en estos tres tipos de reacciones. Principalmente hay que recordar que las inmediatas está la presencia de anticuerpos IgE, las mediatas están los anticuerpos IgG y en el caso de las tardías la presencia de células. Es así como llegamos entonces a la clasificación de las hipersensibilidades. De manera muy general, siempre se ha reconocido que hay cuatro. Obviamente, esto ha llevado a que en los últimos años se hayan descrito alrededor de siete y dentro de la cuarta haya diferentes clasificaciones. Pero si lo dejamos de manera general, nosotros podemos encontrar a la reacción de hipersensibilidad tipo uno, a la cual se le conoce como tipo anafiláctico y que son mediadas por reginas. ¿Esto qué significa? Estas reacciones de tipo anafiláctico pueden comprometer al organismo, ya sea a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. Son reacciones sumamente rápidas y que si estas se exacerban, obviamente, se descontrolan, pueden llevar a un choque en donde puede llevar a la muerte al paciente. Sin embargo, también existen reacciones de tipo 2 que son ligadas a los anticuerpos contra antígenos de membrana y estos principalmente los mecanismos son clasificados a nivel de citotóxico, citoneutralizante o citoestimulante. También existe la tipo 3 y en referencia, por ejemplo, a la tipo 2, vemos que también hay una reacción de antígeno-anticuerpo. Sin embargo, aquí el antígeno no se encuentra a nivel de membrana, sino se encuentra soluble. ¿Eso qué significa? Que esta reacción básicamente está relacionada con los complejos antígeno-anticuerpos circulantes. Esto obviamente se puede encontrar manifestación en las reacciones a tipo local, a tipo sistémico, que más adelante veremos a qué se refiere esto. Y por último, encontramos a la tipo 4, que es una respuesta de hipersensibilidad ligada a nivel celular. Son dependientes de células. En su momento, esta clasificación por Helicums en el 63 clasificaba que eran dependientes de las células T.
en general y en particular llevaba a una asociación a los linfocitos CD8. Sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante, que con las nuevas clasificaciones no ha sido así. Y obviamente la presencia de citocinas y citotoxicidad pues ligaba al tipo de mecanismo en el cual en ese momento se tenía clasificado. Actualmente, en los últimos años, en las últimas décadas, se había encontrado ya una diferenciación en el caso de la hipersensibilidad de tipo 4, en donde se clasificaban qué tipo de células eran las que estaban apareciendo. ¿A qué me refiero? En ese sentido, estaban hablando que la tipo 4 podía tener cuatro clasificaciones A, B, C y D, en donde dependía básicamente el tipo de perfiles o el tipo de células que estaban apareciendo en este tipo de manifestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de la tipo 4A se refería principalmente a los perfiles de tipo TH1. En el caso de la tipo 4B se refiere a los perfiles TH2 y en el 4C refiere principalmente a la presencia de linfocitos citotóxicos y obviamente a la presencia de perforinas y granzimas. Mientras que en el tipo 4D también son células T, pero los actores o los mediadores que se encontraban aquí eran principalmente quimiosinas y factores de crecimiento colon, eh, de colonias granulocíticas y monocíticas. Entonces, como pueden ver, se habían clasificado al menos cuatro, pero dentro de la cuarta ya había una distinción en el tipo de células que estaban participando. Sin embargo, hasta hace algunos años hubo una nueva reclasificación a todo esto, en donde seguían existiendo, por supuesto, las hipersensibilidades de tipo 1, 2 y 3. No había cambios, se tenía bien entendido que la tipo 1 es inmediata. Ahí está la presencia de la inmunoglobulina de isotipo IgE, mientras que la tipo 2 hay la presencia de inmunoglobulinas IgG, IgM y estaba ligada principalmente a antígenos de membrana. La tipo 3 igual IgG e IgM, pero estaba básicamente ligado a los inmunocomplejos, es decir, antígeno anticuerpo, pero que eran de manera soluble. Mientras que la reclasificación en el caso de la tipo 4 tuvo un cambio, seguían existiendo la tipo 4A en donde está los TH1, el 4B, los TH2, y aquí sí hubo un cambio un poco más delimitado, que es en el caso de la tipo 4C. La tipo 4C se estaba refiriendo principalmente a la presencia de un perfil de tipo altamente inflamatorio que conocemos como TH17. Y aparecieron otros tres tipos de hipersensibilidades. La tipo 5, que se refiere principalmente a las acciones que se estaban llevando a nivel epitelial. La tipo 6 a nivel de tipo metabólico o ligado al metabolismo. Y la tipo 7 en respuesta a elementos químicos. Entonces, como pueden ver, básicamente hubo un cambio dependiendo de los perfiles y dependiendo de los inductores que estaban llevando a cabo este tipo de hipersensibilidades. Sin embargo, para fines meramente sencillos y académicos, si lo queremos ver así, vamos a entender que existen aquellas que están ligadas a inmunoglobulinas y aquellas que están ligadas a células, y dentro de las inmunoglobulinas tenemos tres diferentes, uno, 2 y 3, y en el caso de las celulares, pues entendemos que hay al menos cuatro más. Vamos a hablar de la tipo 1, en donde se refiere principalmente a los elementos anafilácticos y mediados por reginas. ¿Qué quiere decir? Que está la presencia de la inmunoglobulina IgE y que ésta principalmente actúa a nivel de los mastocitos, cuyos elementos o principalmente los receptores son de alta afinidad, y esto le permite que una vez que se une la IgE, que, que obviamente está unida al alérgeno, estos tienden a desgranularse y liberar mediadores altamente inflamatorios. Esto ocurre básicamente en los primeros segundos y puede llevar incluso a la muerte del paciente o al compromiso de algunos sistemas vitales del organismo. En este, ¿cómo sucede básicamente? Bueno, como les explicaba,
el mastocito tiene receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina IgE. Si hay una IgE presente en el sistema que previamente se haya fabricado por el reconocimiento de un antígeno, se puede unir a estos receptores mastocíticos, del mastocito, perdón, principalmente son los FC epsilon R1, y una vez que se unen, si aparece la presencia nuevamente del alérgeno, estos se entrecruzan, activan al mastocito, a la célula cebada, la cual va a liberar altas cantidades de histamina, proteasas, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas, quimiosinas, que básicamente son elementos altamente inflamatorios y van a reclutar a más células al sitio de acción para tratar de contener al antígeno que se encuentra. En ese sentido, parecería que es un mecanismo regulado. Sin embargo, este mecanismo es tan exacerbado que puede comprometer la vida del paciente. Para ello, hay pruebas, por supuesto, para saber si existen pacientes o existen personas que son alérgicas, mejor dicho, a algún tipo de antígeno. Estas pruebas se hacen a nivel cutáneo. Como pueden ustedes apreciar en las imágenes, este tipo de pruebas ya se hacían hace algunos años. Algunos las siguen llevando a cabo, pero ya ha cambiado la forma y la aplicación. Lo que se hacía antes era aplicar en el antebrazo o en la espalda del paciente diferentes antígenos de tipo alimenticio, animales o plantas, para saber cuál de ellos, obviamente teniendo su control, cuál de ellos respondía más agresivamente, y de esta manera identificar contra qué el paciente era alérgico en cuanto a los antígenos. Aquí está otra imagen en donde se apreciaba ya hace algunos años cómo se hacía en la espalda. Actualmente ya no se hace así, se utilizan algunos parches o microagujas para poder determinar, se tiene bien caracterizado en dónde está cada uno de los alérgenos y poder tener una gama más alta de antígenos que se puedan probar en un mismo instante y no llevar a un traumatismo a nivel local al paciente, o que sea doloroso, y de esta manera tener los resultados más rápido, más eficientes y por supuesto sin tanto daño hacia el paciente. Estas reacciones hay que entenderlas en cuanto a los términos. Las reacciones de tipo rápido y que comprometen obviamente al cuerpo son de tipo, es una respuesta anafiláctica, es una reacción aguda, tiene una severidad altamente rápida y principalmente está mediada por IgE. Sin embargo, también tenemos reacciones de tipo anafiláctica, en donde estas obviamente afectan a nivel cardiovascular o a nivel respiratorio y pueden comprometer a la vida del paciente. Y también tenemos otro término que es las respuestas de tipo anafilactoide. Estas respuestas no están asociadas directamente con la IgE. Algunos mencionan que no son de tipo alérgico, pero obviamente sí hay una respuesta exacerbada en el sistema, pero no están ligadas a este tipo de moléculas. Algunos autores mencionan que son mediadores liberados directamente por los mastocitos, ya sea histaminas o algunos mediadores inflamatorios, pero no tienen esta relación con la inmunoglobulina IgE. En el caso de la anafilaxia, como podemos ver en esta representación, el, aquí una toxina se le da a un organismo. Pasado este tiempo se le vuelve a dar la misma toxina, lo puede comprometer, lo puede llevar a la muerte. En el caso de los alérgenos a los cuales yo me estoy refiriendo, existen muchísimos en el ámbito clínico, desde alérgenos de tipo alimenticio, animal o vegetal. Y hay algunos que ya se han caracterizado, que son los más comunes en la población. Llámese, por ejemplo, el dermatofagoides, que es el ácaro de polvo casero, el Felis domesticus, que es los gatos. Tenemos también la ambrosía, Gema brasilensis, Arexis
hipogea. Entonces, podemos ver que hay una buena cantidad, se han identificado muchos alérgenos de cada subgrupo, pero siempre hay algunos que suelen ser más abundantes en las poblaciones. Hay antígenos ambientales, por supuesto, que encontramos, como les mencionaba, los más comunes son los ácaros. También se ha visto que las cucarachas, dependiendo de el tipo de especie a la cual nos refiramos, eh, microorganismos, eh, los animales, las excretas, la saliva, por ejemplo, del gato. También tenemos hacia los alimentos. Hemos escuchado, por ejemplo, también que hay respuestas contra los mariscos, contra los lácteos, principalmente algunas cacahuates, nueces, por ejemplo, al huevo. Pero también tenemos contra respuestas exacerbadas, por ejemplo, contra algunos venenos de insectos. Muchos hemos visto, por ejemplo, un piquete de abeja que puede llevar una respuesta exacerbada a nivel local, en donde se haya aplicado el, el veneno de este insecto, e incluso puede comprometer al paciente generando bronco constricción y llevarlo a la muerte. Y por supuesto también tenemos algunos otros antígenos, o mejor dicho, más que antígenos, algunos otros compuestos que pueden comprometer al paciente con respuestas de este tipo. Tal es el caso de medicamentos. Hemos escuchado pacientes que son alérgicos a las penicilinas o a los derivados de esto, pacientes que son, por ejemplo, el alérgicos o que responden fuertemente a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos, por mencionar algunos. Hay una buena cantidad de información al respecto. En relación a la población mexicana, el gobierno de México, por ejemplo, ha mencionado que los principales alérgenos a los cuales estamos asociados o que se ha identificado a la población mexicana están los lácteos, el huevo, los frutos secos, el ácaro, que parece ser que es a nivel mundial, el trigo y por supuesto los pescados y mariscos son de los que más se han caracterizado la población mexicana. Y obviamente tenemos algunos otros términos simplemente para poder entender a lo que nos estamos refiriendo, simplemente en este tipo de hipersensibilidad, la tipo 1, por ejemplo, la atopia, que es una predisposición hereditaria. Eso significa que básicamente las alergias son heredables en cuanto a, en este sentido, hablándolo en el sentido genético, y que obviamente pues, responden fuertemente a estímulos antigénicos, en este caso los alérgenos, y, eh, y que esta respuesta, que es de tipo heredable, pues está ligada principalmente a este isotipo. Cuando la manera normal debería de ser, o lo ideal debería de ser una respuesta sí contra el antígeno, no tan exacerbada, y básicamente contra el respectivo isotipo de la inmunoglobulina. Tal es el caso de IgG o IgM. Claro, también en los parásitos aparece IgE, pero si es un antígeno de tipo no parásito, pues el tipo de anticuerpos no debería de ser este el mecanismo. Lo vamos a ver más adelante, que es esto lo que lo estoy mencionando. Por ejemplo, nosotros tenemos un antígeno, estamos en contacto con un antígeno, llámese ambiental, vegetal, animal, eh, de los que hemos mencionado, y la respuesta a este antígeno, obviamente, si es altamente inmunogénico, sería que se llevara una respuesta en donde la producción de anticuerpos, si es por primera vez, el isotipo que aparece principalmente es la clase IgM, y posteriormente aparece en un segundo reto el isotipo de clase IgG. Esto básicamente a los antígenos en general. Aclaro, en el caso de los parásitos es diferente, pero aclaro, este es básicamente la manera general en la cual el organismo responde y que es eficiente. Sin embargo, en los pacientes con esta atopia, la respuesta es diferente. La respuesta no es únicamente IgM, IgG, sino aparece en grandes cantidades la presencia de IgE. Esto, por supuesto, lleva a entender que se sesga el tipo de respuesta, y si entendemos a lo que habíamos mencionado inicialmente, pues la IgE tiene receptores en células que tienen mediadores altamente inflamatorios. Por lo tanto,
regresamos otra vez a ese mecanismo del cual habíamos platicado previamente. Está el antígeno, el alérgeno, por ejemplo, empezamos de este lado de acá. El alérgeno es reconocido por una célula presentadora, lo presentan los linfocitos T. Estos linfocitos T, en particular los TH2, eh, favorecen las respuestas de tipo humoral. Los linfocitos B, en vez de producir, de diferenciarse a células plasmáticas que producen IgM o IgG, en este caso, en los pacientes con atopia, producen altas cantidades de IgE. Esta IgE tiene sus receptores en las células mastocíticas, en las células cebadas, ese receptor Fc epsilon R1 de alta afinidad, se pegan, decoran a este mastocito, que posteriormente, cuando está nuevamente en contacto con el alérgeno, pues se entrecruzan, manda las señales y por lo tanto este mastocito se activa y libera altas cantidades de estos mediadores de tipo inflamatorio. Por lo tanto, esto es básicamente el mecanismo muy en general de cómo es que se lleva a cabo esta liberación y cómo se van formando este tipo de inmunoglobulinas. ¿Quiénes son estos mediadores? Obviamente el estímulo va a llevar a la presencia de distintos mediadores inflamatorios. Hay algunos que aparecen en segundos, sus tiempos de vida media también pueden ser en segundos, son rápidamente eh, eliminados o activados. Y el estímulo lleva, por ejemplo, a que uno de los mediadores principales y que aparece rápidamente sea la histamina, la triptasa, la quimasa, que son elementos que se encuentran en los mastocitos. En segundo orden, por ejemplo, aparecen en minutos las prostaglandinas, los leucotrienos y finalmente aparecen citocinas, quimiosinas, que van a relacionar toda esta respuesta de tipo inflamatorio en diferentes tiempos, pero que obviamente están en un mismo mecanismo que se lleva a cabo. Esta es una imagen simplemente para entender, por ejemplo, lo que sucede en algunas rinorreas o rinitis alérgica. Aquí simplemente para ver está el mastocito que ya está previamente decorado con las IgEs, llega el antígeno, esto obviamente la liberación de histamina lleva a algunos de los signos síntomas que puede presentar el paciente, por ejemplo también la presencia de leucotrienos tromboxanos que quedamos aparecen en segundo orden, llevan obviamente a intensificar parte de estos signos y síntomas o que no aparecían al inicio y que van dando parte de la evolución de la enfermedad. Esto es simplemente para ver cómo es que se encuentran algunas de las enfermedades. Eh, Esto obviamente nos hace entender que la inflamación es muy importante en este tipo de hipersensibilidades. Sabemos, por ejemplo, que este tipo de hipersensibilidades están los mastocitos y que la histamina es un actor principal. ¿Y la histamina qué es lo que hace? Lo que hace la histamina es aumentar o generar vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Esto que va a favorecer? Pues va a favorecer la transmigración, va a favorecer la extravasación de algunos leucocitos, principalmente de tipo inflamatorio, que se encuentran a nivel sistémico, llámese los neutrófilos, por mencionar alguno de ellos, y entonces obviamente el mastocito está preparando el camino para que otras células lleguen al sitio de acción. Obviamente, si este tipo de enfermedad se mantiene o no se controla, por largos periodos, esto lleve a comprometer al paciente, no solamente en el sentido de la vida, vamos a ponerlo en el sentido más corto, a comprometer el órgano en el cual se está viendo afectado, cambiando su estructura y alterando obviamente sus funciones que se tienen. La histamina, simplemente para recordar, la histamina se han descrito al menos cuatro tipos de receptores, que son receptores acoplados a proteínas G. Y en el caso de las alergias, asociamos principalmente a los receptores de tipo H1, que se encuentran básicamente en la piel, se encuentran a nivel intestinal, algunos de ellos, y el resto de los receptores, pues básicamente se encuentran en otro sitio. Por ejemplo, el H2 se encuentra a nivel gástrico, que está ligado a la secreción del ácido clorhídrico. El H4 está
principalmente, y el H3 está principalmente ligado, por ejemplo, a otras zonas a nivel, por ejemplo, de tipo neuronal, etcétera. Y en este caso, las reacciones de tipo alérgico están ligadas principalmente a este tipo de receptor, al receptor H1. Siendo así, pasamos a la hipersensibilidad de tipo 2. Esta, a diferencia de la primera, también está ligada por anticuerpos, pero el anticuerpo no es de isotipo IgE, sino IgG, y los antígenos se encuentran a nivel de membrana. Quedamos que este tipo de hipersensibilidades tienen al menos tres mecanismos por los cuales se llevan a cabo. Es a nivel citotóxico, citroneutralizante y citoestimulante. Vamos a hablar de ellos. En el primer caso, en el caso citotóxico, el antígeno, reitero, está en la membrana, los anticuerpos reconocen al antígeno y este antígeno, obviamente, eh, que es reconocido por el anticuerpo, puede iniciar ya sea alguno de los muchos mecanismos que se encuentran, entre ellos, por ejemplo, el complemento. Sabemos que el complemento tiene tres vías, la vía clásica, la vía alterna, la vía de las lectinas, y la vía clásica es la que se asocia con la presencia de los anticuerpos. Se requieren al menos dos anticuerpos, o mejor dicho, dos fragmentos FC para que se inicie, que están unidos obviamente el anticuerpo al antígeno, para que se inicie la ruta de activación del complemento, iniciando por la molécula de C1Q, así como sus respectivos C1S, C1R, e iniciar toda la cascada de activación del complemento que lleva a la lisis celular, a la formación del complejo de ataque a la membrana de este polímero de 12 elementos del C9, y que lleva a la destrucción de esa membrana en donde se ancló el MAC. Entonces, este mecanismo es muy característico en el caso de clase 2. El antígeno está en la membrana, inicia el desarrollo de vías, por ejemplo, de complemento y la lisis celular a este nivel. También otra de las cosas que se puede llevar a este nivel es que estos anticuerpos no nada más pueden activar complementos, sino también pueden servir como elementos opsonizantes. Son opsoninas que básicamente los receptores de estas opsoninas se encuentran en otros fagocitos, tal es el caso de macrófagos, y por lo tanto estas células pueden engullir a a estos elementos celulares que previamente tenían a los anticuerpos a los cuales se habían unido. Entonces, como pueden ver, hay mecanismos que inician, o los iniciadores son los anticuerpos, y llevan a la citotoxicidad de este elemento celular, el cual era el antígeno que había despertado este mecanismo. Obviamente también tenemos otro mecanismo que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tenemos el anticuerpo, se une al antígeno de membrana, y receptores que se encuentran, por ejemplo, en la célula NK, reconocen el FC de este anticuerpo, y por lo tanto sabemos que la célula NK es una célula citotóxica, libera los elementos citotóxicos, y por lo tanto estos elementos, tal es el caso de la perforina o la granzima. La perforina hace el poro, la granzima, la granzina van a nivel de DNA para irlo fragmentando, y de esta manera llevar a muerte a las células. Entonces tenemos varios elementos de muerte a nivel citotóxico. Tenemos otro mecanismo que es el citoneutralizante, y el citoneutralizante básicamente lo que refiere es, tenemos un antígeno, como lo pueden ver ustedes aquí, que es esta molécula que tenemos aquí en el caso de este receptor, sería esta la proteína a la cual se van a unir los anticuerpos de manera natural. El ligando receptor lleva una vía de señalización, hay un cambio fisiológico, lleva una función. Sin embargo, cuando hay anticuerpos que reconocen antígenos que están en esta membrana, en este caso sería por ejemplo, el receptor, bloquea obviamente la unión con el ligando, funge como un antagonista, lo bloquea, y por lo tanto haya una ausencia de señal. Entonces, este es otro mecanismo por el cual se ve en esta hipersensibilidad de tipo 2, o tener todo lo contrario, citoestimulante. En vez de bloquear la señal, en vez de tener un antagonismo, tenemos obviamente una señal
pero no directamente por el ligando, sino por la unión con este anticuerpo. Y entonces tenemos un exceso de señal y este cambio, pues obviamente no es de manera normal de tipo fisiológica, sino es un cambio que lleva a una patología. Entonces, de esta manera ya hablamos de la hipersensibilidad tipo 2, pasamos a la hipersensibilidad de tipo 3, que la única diferencia con la tipo 2 es que los antígenos no están en membrana, están solubles y esto obviamente lleva a la formación de inmunocomplejos. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, vamos a verlo en este diagrama. Hay formación de unión antígeno-anticuerpo, estos inmunocomplejos que están circulantes. Sin embargo, estos complejos que son circulantes, llega un momento en el cual se depositan en algunos tejidos, atrapan en estos tejidos y una vez que están atrapados, pueden iniciar parte de los mecanismos que previamente ya hemos platicado. Pueden activar complemento, como pueden ver aquí, pueden servir como opsoninas para que lleguen otras células y los puedan engullir, pueden llegar células como las NK y poderlos destruir a nivel de citotoxicidad dependiente anticuerpo, etcétera. Por lo tanto, la única diferencia que se ve en este caso de hipersensibilidad es que no están depositados a nivel de membrana, sino que están a nivel soluble, forman estos inmunocomplejos, pero una vez que se quedan en algún tejido atrapados, básicamente allí inicia estas funciones o estos mecanismos de los cuales hemos hablado y obviamente el daño va a ser en la zona en donde se queda. Uno de los ejemplos más comunes que se tiene, por ejemplo, en la clínica es el lupus eritematoso. Hay una gran cantidad de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se depositan a nivel renal y ahí inician todos estos mecanismos que hemos platicado y por lo tanto el daño a nivel renal en estos pacientes es considerable. Entonces, básicamente son depósitos de estos inmunocomplejos a nivel de los tejidos que pueden estar afectando en el tejido que se quede, ya sea uno o varios tejidos, por lo tanto esto compromete todavía más al paciente. Y tenemos, como les dije, los mismos mecanismos, ya sea a nivel de la neutralización, a nivel de la citotoxicidad, a nivel de la activación y los efectos son diferentes. Finalmente vamos a platicar de la hipersensibilidad de tipo 4. Esta hipersensibilidad que platicamos ya no es por inmunoglobulinas, sino es por células y estas son respuestas de tipo tardío. Porque tardío aparece o se puede ver esta manifestación principalmente a las 24, 48 horas después de haber estado en contacto con el antígeno y uno de ellos que tenemos que podríamos asociar fácilmente es por ejemplo las reacciones que se hacen para la prueba de antígeno contra tuberculina, que es tuberculina, un antígeno ligado a Mycobacterium tuberculosis o candidina, en el caso de cándida se aplica una intradermorreacción, aquí va el antígeno, se deja 24 horas, obviamente se mide antes de las 24 horas, aquí se aplica, se mide cuánto mide cuánto tiene de diámetro, de distancia esto que se aplicó, y a las 24 horas se vuelve a medir la induración y eh, ¿cómo se llama? Esta reacción que se tiene a nivel cutáneo a las 24 y a las 48 horas. Si no hay un cambio, no hay una reacción de este tipo. Si hay un cambio a las 24, se vuelve a tomar, obviamente los dos a las 24, 48 y midiendo qué tantas veces creció con respecto al tiempo cero. Esto, reitero, es muy común, por ejemplo, para hacer las reacciones identificar si algún paciente es reactivo, al menos para un antígeno de Mycobacterium tuberculosis. Algunos llegan a confundirse porque se cree que si sale uno positivo a tuberculina, hay una respuesta con tuberculosis y en aquellos que no han recibido una vacunación, se entendería que probablemente están en contacto con ese antígeno o que estuvieron en contacto. Por lo tanto, se podría pensar que esa persona está en un proceso de tipo infeccioso por Mycobacterium tuberculosis. Para descartar ello, se hacen otro tipo de pruebas, ya sea VAR en orina, esputo o la prueba
más rápida y sencilla, que es rayos X a nivel pulmonar, una radiografía de tórax, para saber si hay calcificaciones a nivel pulmonar. Si no hay calcificaciones, aunque sea la prueba positiva, probablemente se deba o se pueda dar por entendido que este paciente estuvo en contacto previamente con el antígeno, en este caso tuberculosis, lo resolvió, pero no presenta signos, síntomas de la enfermedad. En ese caso, la población mexicana está vacunada con BCG, la vacuna para tuberculosis, y damos positivos, o la mayoría de los pacientes, de las personas, damos positivos a la proteína tuberculina y negativos para rayos X. Sin embargo, si saliera positivo tuberculina y estas calcificaciones a nivel pulmonar, entonces sí se estaría hablando de un desarrollo de tuberculosis. Entonces es un ejemplo muy, muy fácil para entender la hipersensibilidad de tipo 4. Por lo tanto, esta es ligada a células. Y yo les dije un término, induraciones. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las células que están llevando a cabo esta reacción. Es una reacción de tipo celular altamente fuerte. En este caso son células linfocitos T CD8, que su respuesta a este nivel, a nivel local, puede ser altamente agresiva y lesionar el tejido. Nosotros lo hemos encontrado, por ejemplo, y lo sabemos, posteriormente a la vacunación por BCG, tenemos una marca en el brazo, que es la necrosis a esa zona a nivel celular, y nos queda esa marca como rastro de lo que ocurrió en respuesta al antígeno, y que por supuesto es una respuesta tipo tardía. ¿Cómo se da esto principalmente? Bueno, tenemos el antígeno, la célula presentadora puede captar, puede llevarlo al órgano linfoide más cercano o a nivel y presentarlo a los linfocitos T. Estos linfocitos T, dependiendo del perfil que ya platicamos, dependiendo de si son TH1, TH2, TH17 o CD8, va a ser el tipo de hipersensibilidad, ya sea A, B, C, o dependiendo de la clasificación a la cual nos estemos refiriendo, pudiera ser D, si fuera el caso, pero de manera general el antígeno es captado por la presentadora, lleva al órgano linfoide más cercano, lo presenta a los linfocitos T, y estas respuestas son más tardías, se presentan 24, 48 horas después, regresan las células al sitio de acción generando esta induración a nivel local que se puede observar a través del tamaño de donde fue aplicado el alérgeno, y de esa manera saber si se trata de este tipo de respuestas. Estas, como quedamos, como había platicado, depende quiénes son los actores que están participando para poderlas subclasificar dentro de esta hipersensibilidad de tipo 4. Sin embargo, lo quiero dejar abierto a que es principalmente por células. Ya si alguien quiere definirlo exactamente qué hipersensibilidad, si es tipo 4A, B, C, D, dependiendo de la clasificación, o 5, 6 o 7, pues tendrá que ser claro exactamente quiénes son los partícipes. Y entonces, básicamente en este tipo de respuestas no hay elementos humorales. El perfil de tipo humoral, las presencias de perfiles que son reguladores o que son de tipo humoral, no están presentes, sino son más de tipo citotóxico, de tipo cooperador y altamente inflamatorio. Entonces, de esta manera podemos entender que se encuentra así esta hipersensibilidad. Ya lo mencionamos, la tuberculosis es un ejemplo muy claro. El bacilo es captado por los macrófagos, destruido, presentado, y hay una respuesta altamente exacerbada por linfocitos CD8 que llega al sitio de acción y puede necrosar simplemente por la función que tienen los linfocitos CD8, que es citotóxica, y necrosar el sitio de acción, y por lo tanto eso lo podemos ver. ¿Cómo sucede este daño a nivel celular por parte de los linfocitos CD8? Muy sencillo, el linfocito CD8 reconoce al antígeno que ha sido presentado por la molécula presentadora a través de su MHC, y el linfocito, una vez que reconoce, se activa, libera sus gránulos citotóxicos, principalmente perforinas que genera el poro, y posteriormente las granzimas que llevan a la apoptosis de las células. Pero bueno, esto lo podemos ver en diferentes niveles, lo podemos ver, reitero, dependiendo del tipo celular. Por ejemplo, aquí tenemos linfocitos T
que son reclutados y dependiendo del perfil al cual nos estemos refiriendo, pues van a ser las células actoras de esta hipersensibilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando es activado los linfocitos cooperadores y cuyo perfil es TH1, la presencia elevada de interferón, o cuando hay presencia de IL-4 y IL-5, y principalmente estarían los perfiles tipo TH2, o cuando es de tipo citotóxico por la presencia de linfocitos CD8, principalmente si fuera así. Entonces, regresando a la parte inicial y haciendo una recapitulación de todo esto, pues tenemos cuatro hipersensibilidades, al menos esta clasificación por Helly-Combs en el 63. Tipo 1, que es anafiláctico, mediado por reginas, presencia de IgE. Tipo 2 y tipo 3 por presencia de IgG, pero aquí la diferencia es que los antígenos en el tipo 2 son de membrana y en el tipo 3 son inmunocomplejos. Y finalmente la tipo 4, la presencia de células en este tipo de respuestas. La tipo 1 es de tipo inmediato, la tipo 2 y 3 son de tipo mediato y la tipo 4 es de tipo tardío. Siendo así, no me queda más que agradecer en este nuevo capítulo del canal de YouTube, esperando sus dudas y sugerencias para esto. Que tengan muy buenos días.